Bueno, ahí está grabando. Listo. Entonces, muy buenas noches para todos. Hoy, 28 de marzo, realizamos el segundo CIPAS de la materia de gestión de la importación y la exportación para el programa de administración. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ya esperamos suficiente. Los que llegaron pues ya están aquí. Y pues si no lo pueden observar, tendrán la oportunidad de ver la grabación. ¿Listo? Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Son tan amables. Sí, señor. Se ve perfecta la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, muy amables. Entonces, comenzamos con el CIPAS de esta noche. La idea es que vamos a tocar algunos temas que no tocamos, por ejemplo, en la web. Ya la web se realizó hace 8 días. La grabación ya está en el correo, en la plataforma, de tal manera que ustedes ya la pueden observar. Y aquí vamos a profundizar un poquito en algunos otros temas que son muy importantes también. ¿Listo? De pronto que se nos quedaron ahí en el tintero, que no pudimos entender. Y al final pues explicaremos en qué consiste la actividad. Entonces demos inicio a esta tarea 3, explicación del proceso importador, que es lo que vamos a ver en esta tarea. Esta es la agenda que vamos a tocar esta noche, de tal manera que ya empezamos desde el saludo y continuamos en adelante. Bueno, esta es la cronograma de actividades que tenemos para esta actividad. Recuerden ustedes que tenemos 5 actividades y esta actividad que es la número 3, esta tarea que es la número 3, pues comenzó comenzó el 21 de marzo y finaliza el 17 de abril. Nos quedan 20 días para que por favor lo tengan en cuenta, para que por favor trabajen en equipo. Recuerden que las actividades que ustedes deben realizar son grupales, colaborativas, de tal manera que no vamos a aceptar para esta oportunidad actividades individuales, teniendo en cuenta que el foro es una herramienta que permite debate entre ustedes, ¿sí? Que permite la creación de conocimiento, porque en el momento en que alguien toma una postura respecto a alguna situación, pues los demás están en la capacidad de poder hablar o debatir acerca de esa situación, de tal manera que eso es lo que permite el foro. Algunos me han comentado que no pudieron participar en la tarea número 2 por X o Y motivo y que pues de alguna manera me han hecho algún reclamo en cuanto a la nota. Pues resulta que ustedes saben que la rúbrica es muy clara y la rúbrica nos decía que la participación en el foro tenía un puntaje de 40, si no estoy mal. De tal manera que pues, no se puede hacer nada, porque si no encuentro, si no se evidencia participación en el foro, ¿cómo les puedo yo poner nota? Puedo poner notas solamente sobre lo que está en la plataforma, sobre lo que ustedes envían, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La participación en el foro es muy importante, revisen muy bien la rúbrica. La rúbrica nos dice exactamente cuánto vale cada uno de los ítems y pues por eso es importante que lo tengan muy claro y en cuenta para evitar esos inconvenientes, ¿listo? Entonces, esta actividad finaliza en 20 días, es decir, el 17 de abril. Bueno, algunas preguntas que yo quiero hacer con ustedes para que por favor me la respondan de forma inmediata. Quien quiera puede abrir su micrófono y hablar. ¿Para qué importamos bienes y servicios a Colombia? En que no solamente importamos bienes, sino también importamos servicios. La ventaja de importar un servicio o la diferencia de importar un servicio es que los servicios en la mayoría de los casos no pagan impuestos. Bueno, aranceles, quiero decir, porque puede ser que sí paguen impuestos por la prestación de un servicio, ¿verdad? Pero aranceles no pagan. Entonces, ¿por qué es importante o para qué importamos bienes y servicios a Colombia? ¿Quién me responde? Buenas noches, tutor. Buenas noches. Principalmente para abastecer el mercado. Para abastecer el mercado de productos que pues no tenemos aquí en Colombia, ¿verdad? Que no producimos en Colombia y que son necesarios de pronto para un proceso productivo, ¿verdad? Una maquinaria, unos insumos, unas materias primas, ¿cierto? Buenas noches, tutor y Bueno, compañeros.
también se importa para mejorar, ¿no? Nuestro producto. También se importa con el objetivo de crecer nuestro negocio. O sea, son varias las necesidades con el fin de la importación. Sí, señora, ¿cómo no? Porque tenemos escasez de pronto de alguna materia prima, de algunos insumos, ¿no? Porque necesitamos tecnología, maquinaria para poder realizar nuestro proceso productivo, ¿cierto? Ustedes saben que Colombia, pues no es un país industrializado, de tal manera que es difícil tener de pronto algunas máquinas o tecnología que nos permitan realizar nuestro proceso productivo, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos. Bien. Ahora, ¿qué conocen ustedes acerca del proceso importador? De lo que han leído, de lo que han escuchado, ¿qué conocen? ¿Quién quiere participar? ¿Qué conoce acerca del proceso de importación? A ver, ¿a quién le preguntan? Sí, Buenas bueno, noches, tutor. Sí, Bueno, digamos que el importador debe de como de cancelar un arancel o un impuesto que valga la redundancia que lo ha propuesto el gobierno con el fin de proteger la empresa local. Digamos que en eso también tiene que incurrir cuando alguien decide traer mercancía del exterior a comercializarlo acá. Parte de pagar ese impuesto es como una protección a la empresa local. claro. Es importante lo que su compañera dice. Cuando hacemos importaciones, entendemos entonces, y ya vamos a ver la definición, que la importación tiene que ver con traer bienes de un país, ¿cierto? A otro, en este caso, pues, a Colombia. ¿Mm? Y se generan ciertas barreras, que también lo vamos a ver ahorita, ciertas barreras arancelarias y no arancelarias, cuyo fin, pues precisamente es proteger la economía o el aparato productivo nacional, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué otra estudiante u otro estudiante quiere participar? Entonces yo voy aquí abriendo la biblioteca. ¿Quién más quiere participar? igualmente se importa, bueno, algunas mercancías cuando llegan a nuestro territorio nacional aduanero que permanecen en libre disposición o unas en tránsito. Al igual, es muy importante por los tributos que se generan, que es un ingreso para el Estado. Es un ingreso para el Estado, correcto. Sí, porque ustedes saben que los aranceles y el IVA, que normalmente es lo que se liquida en ese tipo de importaciones, dependiendo obviamente del producto, pues por supuesto son impuestos que recaen o van hacia las arcas del Estado para financiar sus actividades, ¿no? Bien, bueno, estoy buscando por aquí Legis Comics, pero no lo encuentro. Bueno, si lo encontramos por otro lado. Listo, muy bien. Ahora, eh, recordemos entonces, y les dejo aquí a la mano para que lo anoten, el decreto 1165 del año 2019, por medio del cual se establece el régimen de aduanas en Colombia. Este régimen de aduanas básicamente consiste en todo el tema reglamentario normativo respecto a cómo debe ser el comercio exterior en Colombia y el manejo de las aduanas. Ustedes en ese documento van a encontrar toda la normatividad relativa, por ejemplo, a todos los operarios aduaneros, llámese agencia de aduanas, navieras, ¿cierto? Y transportistas. Y van a encontrar también lo que refiere o lo que tiene que ver con el régimen de importación y los regímenes de exportaciones. O sea, toda la normativa en cuanto a importaciones y exportaciones. En ese documento lo encuentran para que lo tengan a la mano. Digamos que es como la Biblia, ¿cierto?, de el comercio exterior y el régimen de aduanas en Colombia. ¿Listo? Entonces es un documento bien interesante porque allí es donde sale toda la normatividad. Si algún día tenemos alguna pregunta, consulta y demás, este documento es el que nos permite, pues, nos ayuda de alguna manera a poder entender esas dudas que podamos nosotros tener. ¿Listo? Entonces ténganlo ahí a la mano, por favor, guárdenlo. Lo pueden descargar de internet, buscan así, decreto 1165 del año 2019 y les va a bajar un documento de aproximadamente unas 400 hojas, si no estoy mal. Bueno,
Ese régimen de aduanas, como yo les venía diciendo, del año 1165 del 2019, básicamente se establece porque es la forma en que el gobierno regula pues todo el tema aduanero en Colombia y lo regula a través de unas normas que por supuesto están alineadas a normas internacionales. Por eso aquí aparece la Comunidad Andina y el Convenio para la Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros, ¿cierto? O como digamos que es el Convenio de Kioto, en donde precisamente se toman buenas prácticas, se analiza lo que se hace en otros países, otras latitudes, y se aplica pues al comercio exterior de nuestro país. De tal manera que es importante que también tengamos en cuenta que la actualización de estos regímenes de aduanas se hace necesario dado que el comercio exterior pues no es un elemento que se mantenga constante o que no cambie en el tiempo mejor, sino que es dinámico y cambia eh, año a año. Y todo eso tiene que ver también con los acuerdos comerciales que el país firma, de tal manera que se debe sujetar a las normas internacionales y se debe sujetar a los acuerdos comerciales que Colombia tenga vigentes y que vaya firmando, porque pues seguramente habrán normas que se deben cambiar cada tiempo. ¿Listo? Entonces ténganlo ahí a la manito, por favor. Definamos entonces la importación, ¿sí? Y la definición de importación básicamente tiene que ver con que eh, cuando no tenemos de pronto bienes, servicios, pues es necesario que nosotros los traigamos de otros países, ¿sí? Y para las importaciones en Colombia, pues obviamente se deben tener ciertos requisitos o cumplir con ciertos requisitos y una cantidad de normas o formalidades legales que también se deben realizar de forma exacta con el fin de que no caigamos de pronto en sanciones que nos pueden generar unas multas y por supuesto incrementar el costo de la operación que estemos nosotros realizando, de tal manera que debemos tener cuidado con esto, o también la pérdida de la mercancía. Y para realizar la importación en Colombia, pues se debe realizar o llevar a cabo ciertas gestiones, ¿cierto? En cada uno de los momentos o etapas que los vamos a ver ahorita más adelante, con el fin de precisamente evitar corregir esos errores que pues, nos generen costos, nos generen una cantidad de situaciones polémicas y debemos tener en cuenta todo el proceso que se lleva a cabo desde el momento en que se realiza el negocio hasta el momento en que el producto está listo a libre disposición para poderlo llevar a mi empresa, a mi bodega o mi unidad productiva. ¿Listo? Les preguntaba que por qué importamos a Colombia. Bueno, hay varias razones, entre las cuales tenemos las siguientes. Escasez de materias primas y bienes terminados en el país. Cuando hay escasez de productos, ¿sí? Pues obviamente es necesario importarlos, porque si no, ¿de dónde los vamos a sacar? Y eso, digamos que tiene que ver con las diversas teorías de comercio exterior que han surgido en la historia desde los años 1800, cuando Adam Smith empieza a hablar de la ventaja absoluta, Ricardo de la ventaja comparativa y demás, en donde se empieza a entender que era necesario realizar intercambio comercial entre países cuando algún país tenía escasez de un bien, ¿sí? Cuando un país tenía la posibilidad de tener ventajas absolutas o relativas en un producto, pues lo que hacía era exportarlo porque era competitivo en ese producto en cuanto a que lo producía a un costo muy bajo y lo producía en grandes cantidades. Y a partir de allí entonces empiezan a dar cuenta que si yo soy bueno produciendo pantalones y el otro país es bueno produciendo zapatos, pues los intercambiamos y allí se genera el comercio exterior. De tal manera que esa escasez es la que nos permite realizar este tipo de negocios o transacciones como lo de la importación. Igual, para optimizar nuestros procesos productivos, tener mayor productividad y eficiencia, menores desperdicios, importamos maquinaria y equipos que nos permiten o nos ayudan a optimizar el proceso productivo y, por supuesto, a ser competitivos, ya sea por costo o ya sea por diferenciación. De tal manera que la escasez de maquinaria y equipo es otro elemento fundamental para poder importar nuestros productos hacia Colombia. Permítame por favor que algún compañero de ustedes me está escribiendo, no sé qué problema tenga.
Ya reviso. A ver qué me dicen. Que no la dejo ingresar. Bueno. A ver, pero no. Sí, admitir. Ya. Listo. Listo. Y, por supuesto, el tema de reducción de costos. Nosotros normalmente vemos que en una economía competitiva, cuando la empresa está orientada, Estefanía, cuando la empresa está orientada, por ejemplo, hacia tener una ventaja de costos en el mercado, pues seguramente que la reducción de costos es un elemento fundamental para el desarrollo de su negocio, para el core de su negocio, ¿cierto? Para su competencia central, y por ello también las empresas buscan traer maquinaria que sea muy eficiente, que produzca más en menos tiempo y que, por supuesto, eh, produzca de forma más rápida que, por ejemplo, un ser humano. De tal manera que ustedes saben que muchas fábricas en el mundo ya están robotizadas y ya la mano de obra del ser humano como tal pues es mínima, porque precisamente a través de la inteligencia artificial, a través de los robots, todo el desarrollo tecnológico que se ha tenido en los últimos años, pues la mano de obra del ser humano, del hombre, pues ha pasado a un segundo plano, prefiriendo las empresas eh, importar maquinaria, tecnología, para ser más competitivas, ¿no? Y el tema de la calidad y el precio, que son dos variables fundamentales en el mercado. La calidad, por un lado, en donde nos indica cierto grado de eh, atributos en cuanto al producto, ¿cierto? Beneficios que le pueda otorgar al usuario final. eh, y el precio, que es una variable que por supuesto tiene que ver con el mercadeo y que nos indica básicamente el valor económico o monetario que una persona paga por eh, un bien o un servicio. De tal manera que esas dos variables son fundamentales también para identificar por qué razones se requiere importar a nuestro país, y a cualquier país del mundo. ¿Listo? Probablemente para mí es mejor importar un carro que venga desde Alemania que uno que sea hecho en Colombia. ¿Sí? Para mí de pronto es mejor importar eh, una bicicleta que viene de China que una que produzco en Colombia, porque me sale más barata la de China. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que analizar. Bueno, esta curva nos permite ver un poquito, como para entrar en contexto, lo que ha sido la política comercial colombiana durante los últimos 20 años, más que todo desde el año 94 en adelante, donde podemos identificar, como ustedes lo pueden observar en la curva de color amarillo, las exportaciones y en la curva de color naranja, las importaciones. Como ustedes se pueden dar cuenta, hacia el año 2007, bueno, digamos que comienza en el año 94, porque recuerden ustedes que hacia el año 94, en el año 90 realmente comenzó la apertura económica en Colombia, en el gobierno del presidente Gaviria, en donde se abrieron plenamente las fronteras comerciales y comenzó un éxodo hacia Colombia importante de productos importados, ¿cierto? Empezaron a llegar productos importados de todo el mundo. Y también algunos productos colombianos empezaron a salir de Colombia hacia otros mercados. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, fue importante, miren que casi hacia el 2007 llega a 33 mil, eso estaba en millones de dólares, 33 mil millones de dólares, la curva de las importaciones y sobre 30 mil la curva de las exportaciones. De tal manera que aquí teníamos una balanza comercial en déficit, ¿no? Recuerden que la balanza comercial se mide por las importaciones y exportaciones que un país haga, y cuando las exportaciones son mayores a las importaciones se le conoce como superávit, cuando las exportaciones son inferiores a las importaciones se conoce como déficit. Entonces en ese momento, en esa curva del año 2007, estábamos en déficit comercial. Reitero, porque las importaciones eran mayor a las exportaciones. Aquí continuamos en la misma curva para el año 2008 a 2021.
y podemos observar que la tendencia sigue manteniéndose. Las exportaciones están por debajo de las importaciones. ¿Qué significa esto? Que Colombia tiene déficit en balanza comercial. Es decir, somos más importadores que exportadores. ¿Qué significa esto? Que estamos importando más de lo que estamos exportando. ¿Sí? Y precisamente lo hacemos porque nuestra economía colombiana ha sufrido turbulencias, no ha sido capaz de adaptarse al entorno global, no ha sido capaz de industrializarse. Por el contrario, hemos perdido competitividad en algo que podríamos ser muy buenos, que por ejemplo puede ser o podría ser los productos agrícolas. No lo estamos haciendo. Muchas regiones seguramente donde ustedes se encuentran hacía mucho tiempo, hace 30 años tal vez, era una región próspera, ¿cierto? Con una cantidad de productos que se producían allí, unos bienes, alimentos, y que ayudaba al desarrollo económico de la región. Con la apertura económica, pues muchos sectores, sobre todo el agrícola, se vio afectado y por eso es que hemos tenido que importar bastantes productos de afuera, sobre todo productos como los alimentos. En los últimos tiempos se ha visto, ustedes se han dado cuenta que hemos tenido que importar, eh, por ejemplo, para el sector agrícola, todo lo que tiene que ver con agroinsumos, porque en Colombia no tenemos una industria potente de agroinsumos, no la tenemos, no hay. Entonces, si por ejemplo Colombia fuera un país que tuviera una importante producción de cereales como el trigo, la cebada, el maíz, la soya, el sorgo, que son productos básicos para el desarrollo, por ejemplo, de los sectores avícolas, porcícolas, ganaderos, pues no estaríamos sufriendo con los precios actuales. ¿Sí? Contextualizando, ustedes saben que la guerra de Ucrania y Rusia ha generado ciertos problemas en cuanto a los insumos que se requieren. Ustedes sí sabían, por ejemplo, que Rusia y Ucrania son productores importantes de trigo, son productores importantes de abonos como la urea, que se utilizan para el sector agrícola, ¿cierto? Y pues por la situación que se vive allí geopolítica, ha sido complicado el abastecimiento hacia otros países desde Rusia y Ucrania, y pues no, obviamente hay una disminución en la oferta mundial de trigo, cebada, urea, agroquímicos para los sectores como el colombiano, pues que se ha visto afectado. Si en Colombia tuviéramos y no hubiéramos dejado de producir ese tipo de productos, como les acabo de decir, maíz, cereal, sorgo, eh, avena, trigo y demás, pues seguramente que no tendríamos ningún inconveniente con la producción de alimentos para los animales, ¿cierto? Porque al parecer ese es digamos que ha sido la variable que ha hecho que los precios de, por ejemplo, la carne, de pollo, la carne que consumimos todos los días, de cerdo, de res, pues hayan incrementado de precio porque hay una inestabilidad en la oferta de ese tipo de productos y obviamente por el tema de la tasa de cambio que ha hecho que se incremente bastante el precio de ese tipo de insumos y por lo tanto se incrementa el precio de producir un huevo o producir un pollo o una gallina o un cerdo, ¿cierto? Entonces eso ha generado obviamente una inflación eh, y es un tema más de macroeconómico, es un tema más de la globalización que estamos viviendo. Ustedes se dan cuenta que hoy en día una cosa que afecta a un país prácticamente empieza a afectar a las demás economías. Eso hace parte de la globalización. ¿Sí? La globalización no solamente es el hecho de que podamos acceder a desde cualquier computadora, a cualquier plataforma del mundo, sino que también tiene que ver con que podamos conocer otras latitudes, tiene que ver con que podamos hablar cualquier idioma, la globalización tiene que ver con que podamos practicar cualquier religión, porque todas las culturas se han mezclado entre sí y por eso estamos en globalización. Y tiene que ver obviamente con la globalización económica y dentro de la globalización económica está la globalización comercial, que es lo que les he venido hablando. Entonces todo afecta a las demás economías. Eh, Reitero, si tuviéramos la posibilidad de producir esos productos en Colombia, pues seguramente que los precios no estarían como están actualmente. Aunque al parecer hay una estabilidad en precios y la tendencia a partir del próximo mes es que empiecen ya a estabilizarse o a disminuir, ¿no? Que es
último que se sabe del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda. Bueno, entonces como podemos observar, pues la política económica colombiana ha sido más de importación que de exportación. El decreto 1165 define claramente la importación de la siguiente manera. Es la introducción, ¿sí?, de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de zona franca industrial de bienes y de servicios al resto del territorio aduanero nacional en los términos previstos en el decreto 1165. Es decir, la importación tiene que ver con la introducción de productos hacia Colombia desde otros países, ¿cierto? O desde una zona franca. ¿Por qué desde una zona franca? Porque resulta que las zonas francas en Colombia se crearon para optimizar o desarrollar el aparato productivo colombiano, es decir, y era también una forma de fomento a las exportaciones, ¿sí? La idea de la zona franca es que usted vaya, ubique allí su unidad productiva, su empresa, y genere bienes, productos que sean destinados a las exportaciones. Pero resulta que en Colombia lo que están haciendo con las zonas francas es que las volvieron solamente zonas industriales donde va la empresa, se ubica, produce, pero esos productos que ella fabrica los introduce al mercado colombiano, ¿sí? De tal manera que no está cumpliendo con ese objetivo inicial que era llevarlos a mercados externos. Ustedes de pronto escucharon el año pasado en la reforma tributaria que las zonas francas estaban peleando porque les iban a incrementar el impuesto a la renta. ¿Cómo quedó finalmente esa situación? Si usted es una zona franca que está realizando la actividad para la cual fue hecha, es decir, para producir y exportar, pues solamente paga el 25% de renta. Pero si solamente se dedica a la producción y a la comercialización en Colombia, pues va a pagar el 35% de renta. De tal manera que ahí lo que están buscando es que las zonas francas realicen o lleven a cabo de forma cabal el objetivo por el cual fueron creadas, que básicamente consiste en promocionar las exportaciones del país. En ese sentido, pues la reforma tributaria, digamos que está bien creada, y desde ese punto de vista, pues es justo que lo realicen de esa manera. ¿Listo? Bueno, quisiera que analizáramos un poquito el tema del proceso importador. Permítanme un momento, por favor. ¿Se me va a descargar esto? Bueno, entonces, este es el proceso importador para que ustedes lo tengan en cuenta. Como les decía, pues vamos a tratar de ver algunos temas muy particulares con el fin de no repetir lo que ya vimos en la web, que hablamos acerca, más que todo nos referimos a lo que eran las modalidades de importación. Aquí no, porque pues es un tema que ustedes ya han venido hablando y lo hablamos, digamos que con suficiencia en la web conference de hace 8 días. Entonces el proceso importador básicamente tiene que ver con los siguientes elementos. La creación de la empresa, en primer lugar, determinación de la posición arancelaria, régimen de importación, trámites en la UCE, contrato de compraventa internacional, los 5 términos y el manejo logístico. Hasta ahí vamos a ver esos 7 puntos iniciales. En primer lugar, se habla de la creación de la empresa. Usted puede ser una persona jurídica, puede ser una persona natural para poder hacer una importación, ¿sí? Sin embargo, es importante que cuando usted tenga su número de identificación o su RUT, allí, digamos que esto ha cambiado un poco, porque ahora usted simplemente, cuando vaya a legalizar su empresa, pues usted va a la Cámara de Comercio de su ciudad y allí realiza todo el trámite. El sistema de información de la Cámara de Comercio está interconectado con la DIAN. Anteriormente usted tenía que hacer el trámite en la Cámara de Comercio y en la DIAN, pero resulta que ahora no. Usted simplemente, con el hecho de matricular su empresa en la Cámara de Comercio, ya le generan RUT automáticamente, porque está interconectado el sistema de la Cámara de Comercio con la DIAN. De tal manera que usted ya no es necesario que haga el segundo procedimiento, que era ir a la DIAN a que le generaran el RUT. ¿Listo? Entonces ahora ha mejorado mucho ese tema,
De tal manera que lo que les venía comentando, la creación de la empresa es uno de los pasos fundamentales e importantes para poder usted realizar esta actividad. Cuando usted va entonces a crear su empresa, tiene que decir, entregar sus estatutos y demás, y decir que usted es un usuario aduanero, para este caso un importador. ¿Por qué? Porque resulta que la DIAN usted lo va mediante ese RUT a clasificar, ¿cierto? Lo va a caracterizar y va a decir, este señor o esta señora empresa se dedica a X, Y, Z y además de eso es un usuario aduanero. En este caso, un importador o también puede ser un exportador. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este es un documento original de un RUT, ¿sí? Que ustedes saben que el RUT básicamente es un mecanismo de identificación con el fin de pues, identificar a los actores comerciales o industriales de un país. De tal manera que, como ustedes lo pueden observar, siempre es importante que cuando ustedes hablen o legalicen su empresa, tengan claridad que son usuarios aduaneros. O sea, que lo aclaren. A veces no nos preguntan, si no nos preguntan, usted tiene que decirlo. Oh, oiga, yo soy usuario aduanero, yo soy importador, por favor, que me quede esa obligación allí en mi RUT. ¿Listo? Entonces a usted le queda en la casilla 54 la responsabilidad como obligación aduanera. ¿Listo? Eso es lo primero que se debe hacer. Siempre, nunca se les olvide, declarar que usted es un obligado aduanero e importador, ¿vale? Luego de eso, cuando usted ya ha hecho toda esa tramitología de haber creado su empresa, pues usted tiene que, y digamos que usted ya tiene identificado un producto que quiere importar. Para el caso de ustedes tienen que simular un producto. ¿Cuál producto? El que ustedes quieran, ¿sí? El que ustedes quieran porque de pronto han definido que tienen una oportunidad de mercado, ¿sí? Normalmente uno importa porque ha definido una oportunidad de mercado. Y una oportunidad de mercado es que hay un mercado eh, grande para un producto que yo veo que tiene un potencial en ese mercado. Entonces ustedes tienen que determinar la posición arancelaria. ¿Y la posición arancelaria qué es? La posición arancelaria básicamente es una clasificación, es un código que se le otorga a las mercancías, ¿sí? La posición arancelaria permite identificar una mercancía en cualquier parte del mundo, ¿sí? Porque ese código pues aplica para cualquier parte del mundo. Y vamos a ver que por ejemplo los primeros 4 dígitos son mundiales, ¿sí? De tal manera que usted podría clasificar una posición arancelaria en cualquier parte del mundo con los primeros 6 dígitos, perdón, los primeros 6 dígitos. Y de esa forma es que se clasifican los productos. Entonces tengan en cuenta, la posición arancelaria básicamente ¿qué es? Un código. ¿Listo? Un código. Los 6 primeros dígitos a nivel mundial y los demás dígitos ya pues tienen que ver con el país. ¿Listo? Entonces, miremos, por ejemplo, ustedes van a decir, bueno, profe, ¿yo cómo hago para saber cómo ubico una posición arancelaria? Sencillo. Ustedes van aquí a Legiscomex. Si no tienen Legiscomex, van aquí a la DIAN. ¿Sí? ¿Cómo entran ustedes al arancel de la DIAN? Simplemente colocan aquí DIAN arancel. Le dan Enter y él los va a llevar a el arancel. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, general, coloquemos un código. Aquí me dice que hay un código. Vamos a ver qué código es este. ¿Qué código es este? Esto. Aquí me dice que este código 1501100000 para Colombia se tiene que ver con manteca de cerdo. ¿Sí? Manteca de cerdo. Dice grasa de cerdo, incluye la manteca de cerdo y grasa de ave, excepto las partidas 0209. ¿Mm? O sea, son grasas y aceites animales o vegetales. Ahí está. Específicamente manteca de cerdo. Entonces miren que aquí nos está diciendo cuál producto es. ¿Sí? Y nos dice que la unidad física es el kilogramo. Lo interesante del arancel de aduanas es que ustedes pueden identificar las condiciones de acceso de ese producto al mercado colombiano.
Por ejemplo, miren que aquí les está diciendo para importaciones, lo que tiene que cumplir. Dice, para importaciones ese producto tiene que pagar un gravamen, mírenlo acá. ¿De cuánto? Del 15%, miren. 15%. Y dice que hay un arancel variable, habría que mirar esta norma desde este año y va hasta el 31 de marzo del 2023. Tenemos que mirar eh, ese arancel variable por qué se genera. ¿Sí? Pero normalmente el gravamen arancelario normal sería del 15%. ¿Mm? Y digamos que nos muestra una serie de características que usted debe tener en cuenta y debe cumplir al momento de realizar la importación. ¿Listo? Vamos a seguir viéndolo. Hay otra manera de ingresar que también se llama Legiscomex. Es que estaba buscando yo en la universidad si tenemos Legiscomex, pero no lo veo por ningún lado. No sé si es que no se tenga aquí. Permítame, yo busco acá. Ah, se cerró esto. Profe, ahí donde dice base de datos, ahí lo encuentran. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Aquí, en biblioteca, ¿cierto? Y biblioteca. Base de datos. Ahí Doctora, ahí le, debe darle sobre la letra L y le aparece como en la tercera posición. Ah, perfecto, gracias. Ah, sí, señora, Legiscomics y Legis Experta. Los dos son muy buenos. Las dos nos sirven para realizar esto que queremos. Mira si se lo tiene separado. Para ser bueno, no lo tiene separado. Bien, entonces aquí ustedes pueden ingresar y también pueden buscar la posición arancelaria. Entonces tienen las dos herramientas, o bien por Legiscomex o bien por la DIAN. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces la posición arancelaria es muy importante porque la posición arancelaria no solamente nos va a definir las condiciones de acceso del producto desde el punto de vista monetario, es decir, los aranceles y los impuestos, sino que también nos va a definir las condiciones de acceso no arancelarias, por ejemplo, normas de ingreso como normas sanitarias, fitosanitarias, cumplimiento de normatividad en cuanto a embalaje, envases, cumplimiento en cuanto al tema de sanidad animal, cumplimiento en cuanto al tema de medio ambiente, calidad y demás. ¿Listo? Entonces, como dice aquí en el título, el realizar una adecuada clasificación arancelaria permite identificar los principales requerimientos para la importación. Y aquí se incluyen aspectos como vistos buenos o permisos previos que deben ser tramitados como soporte de la declaración de importación. ¿Sí? Por ejemplo, de los vistos buenos que la empresa debe cumplir para poder ingresar la mercancía al país. Y cuando hablamos de vistos buenos, pues nos referimos a una cantidad de normas que se han impuesto de alguna manera para proteger no solamente la vida de las personas, sino también de los animales y de nuestra flora, ¿no? Entonces, se deben cumplir con ciertas características, con ciertas normatividades para poder hacer la importación de esos productos. Que usted va a traer a Colombia un caballo para una exposición. Usted lo puede traer, pero debe cumplir con una normatividad en cuanto a que ese animal debe venir con una cuarentena, por ejemplo, que debe venir vacunado, que debe traer un certificado que diga que está limpio de cualquier enfermedad, ¿cierto? Y demás. De tal manera que se le acepte el ingreso de ese animal a Colombia. ¿Listo? Entonces, seguramente el ICA le va a pedir un documento donde se expida, donde se diga que el animal está en buen estado. ¿Sí? Y así con todos. Dependiendo del producto, dependiendo el bien que usted importe, pues se requieren unos permisos especiales. Unos pueden ser con el ICA, otros pueden ser con el INVIMA, por ejemplo, para el caso de alimentos y bebidas o medicamentos. Otros pueden ser, como, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, para el caso, por ejemplo, de vehículos, o con el Ministerio de Ambiente, ¿cierto? O la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, para el caso de pronto vehículos que tengan algunos niveles de contaminación, ¿sí? Y demás. Entonces, dependiendo del producto, dependiendo del bien que usted vaya a ingresar, pues se requieren tramitar ciertos permisos
según la entidad pues que esté autorizada para dar ese permiso. Si usted de pronto quiere importar, bueno, claro que es que la importación de armas eh, sí es específica a las fuerzas militares y demás, ¿no? Pero esos permisos los generaría, por ejemplo, el Ministerio de Defensa junto con Indumil, que son los encargados de otorgar esos permisos y demás. Entonces, en la circular 37 del 2016, que ustedes ven aquí en azul, se encuentran las entidades que otorgan esos vistos buenos o esos permisos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos unos ejemplos. Certificado zoosanitario y fitosanitario, ¿sí? El zoosanitario es para animales vivos y el segundo, que es el fitosanitario, para frutas, flores, hortalizas y demás. ¿Mm? ¿Quién es el encargado de expedir ese certificado? Pues el ICA. Cuando se habla de medicamentos, alimentos, productos de higiene, bebidas alcohólicas, cosméticos, el encargado de expedir ese visto bueno sería el INVIMA. Y cuando hablamos de, por ejemplo, especies en vía de extinción, animales que estén en vía de extinción, ¿sí? ANLA sería la encargada de generar esos permisos. Les reitero, para de pronto mayor información, ustedes pueden ir a la circular 37 del año 2016 y allí se les actualiza toda la información de las entidades que otorgan ese tipo de permisos. Entonces, en primer lugar, la posición arancelaria nos aclara los vistos buenos que se requieren para poder ingresar el producto del país y también las condiciones de acceso al mercado. Y dentro de las condiciones de acceso al mercado, pues podemos identificar dos, que las vamos a ver también. Entonces, condiciones de acceso y las oportunidades que se pueden establecer para ingresar el producto del país, teniendo en cuenta que hay un mercado que puede ser el comprador potencial de ese producto. ¿Listo? Estas condiciones de acceso las podemos definir en dos, condiciones arancelarias y condiciones no arancelarias. Las condiciones arancelarias pues específicamente se refieren a esas políticas económicas que el país tiene en cuanto a la protección de sus sectores y por lo tanto aplica un arancel que puede ser un arancel de tipo en porcentaje, ¿cierto? Ad valorem, o puede ser un arancel que puede ser también por cantidad de producto que se está importando, ¿sí? Entonces, si usted le aplica un arancel ad valorem, le están diciendo, usted debe pagar el 15% sobre el valor que usted va a radicar en aduana, ¿sí? O usted va a pagar por cada tonelada que importe, va a pagar, no sé, $10, un ejemplo, ¿sí? Entonces están esos dos tipos de aranceles. Y esas condiciones arancelarias tienen que ver con eso, con las medidas monetarias que usted debe pagar al momento de hacer una importación a Colombia. No solamente paga un arancel, sino también debe pagar un IVA, ¿sí? Que depende también del producto. ¿Cómo sabemos qué debe pagar usted? Con la posición arancelaria, ya lo vamos a ver. Y las condiciones no arancelarias tienen que ver con otros elementos. Les venía diciendo, normas sanitarias, fitosanitarias, normas que protejan el bien común de los colombianos, ¿cierto? Que protejan a la vida del ser humano, los animales, los vegetales, el medio ambiente. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlas rápidamente. Dentro de las barreras no arancelarias tenemos medidas sanitarias y fitosanitarias, como yo les decía, pues son medidas que se aplican básicamente para animales, para alimentos, para bebidas, ¿sí? Para medicamentos. Y que por supuesto pues deben tener esa posibilidad de ser verificados por las entidades colombianas encargadas para poder dar los permisos o licencias o registros de importación. También están las normas técnicas y las normas técnicas tienen que ver con una cantidad de atributos que el producto debe tener en cuanto a calidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que el producto cumpla con la norma técnica internacional de emisiones de gas. Entonces, para Colombia se dice que el producto debe emitir máximo 5% de emisiones de gas. Es un ejemplo que estoy dando, ¿sí? Y que si ese producto cumple con esa norma, por ejemplo un vehículo, pues entonces el producto puede ser importado. Si no lo cumple, pues ahí habría que mirar
qué situación puede ocurrir. La homologación de vehículos, por ejemplo. Entonces, que para homologar un vehículo en Colombia debe tener ciertas características en cuanto al sistema de frenos, en cuanto a tener, por ejemplo, la seguridad de ABS en frenos, que tenga 2 airbags y demás, ¿sí? Si el producto, el vehículo cumple con esa norma, pues el producto puede ingresar al país. Hace mucho tiempo, casi que era posible entrar vehículos al país, importar vehículos al país con cero estándares de cuidado y de calidad en cuanto a seguridad, ¿no? Ustedes saben que los vehículos venían sin airbags, sin frenos ABS, muy básicos. Seguramente ustedes en todas las ciudades han visto esos taxis pequeñitos que les llaman los zapaticos, ¿no? Que son carros muy pequeños, pero son muy inseguros. Esos carros se estrellan y se vuelven una nada, son unos huevitos. Entonces, esos vehículos, por ejemplo, no vienen con frenos ABS, no vienen con airbags ni nada. Son carros demasiado inseguros. Entonces, en la actualidad, se está exigiendo que los vehículos en Colombia cumplan con al menos esas dos condiciones, airbags y frenos ABS. Entonces, ese tipo de normas hay que cumplirlas. Normas ambientales, que el producto que usted va a importar no genere altas emisiones y por lo tanto no vaya a contaminar, pues, o que no tenga altos niveles de contaminación y por lo tanto, pues, digamos que cumpla con esas normas. Si cumple con la norma ambiental, pues el producto puede ser importado. Ahora, que si se requiere un permiso o una licencia, pues usted debe tramitarlo ante la entidad encargada. Las normas de etiquetado, igual, que se requiere que el producto venga con una norma específica. Por ejemplo, que dentro de la etiqueta especifique ciertos elementos de, por ejemplo, materias primas, ¿cierto? Ingredientes que contenga el producto y que esa norma de etiquetado, pues por supuesto tenga una referencia en cuanto al país de donde proviene, la empresa que lo fabricó, ¿sí? Por ejemplo, si usted importa harina de trigo, hay una norma que nos dice claramente que para importar harina de trigo usted en la etiqueta debe decir claramente que contiene niacina, que contiene vitaminas A, B y C, entre otras. Entonces, si la norma de etiquetado dice que debe cumplir con eso, con esas características, pues así mismo debe ser importado y debe contenerlo en el empaque, porque si no lo contiene, puede tener usted problemas al momento de ingresar el producto o simplemente no le dan la licencia o el permiso o el registro de importación. Y el tema de normas y empaque y embalaje. Entonces, que hay unas normas en el país de destino en donde se prohíbe el uso del licopor para ese producto que usted quiere llevar, que usted quiere exportar. Entonces, usted tiene que cumplir con esa norma para evitar que su mercancía pues sea decomisada o simplemente que no le den el permiso de importación. Entonces, todas estas barreras que les acabo de comentar tienen que ver con barreras no arancelarias, ¿sí? Las anteriores eran las arancelarias, que tienen que ver con elementos más de dinero, ¿sí? Y las siguientes no arancelarias tienen que ver con normas más de cumplimiento de unas normas que se establecen en un país y que deben ser cumplidas, ¿listo? Tercero, cuando usted ya ha identificado, bueno, miremos aquí el arancel rápidamente, porque seguramente ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿yo cómo sé cuánto paga mi producto de gravamen? Aquí está, mire, ustedes le dan aquí en gravamen y les va a aparecer la información, gravamen arancelario, listo. Les va a aparecer también el IVA, ¿cuánto paga de IVA ese producto? Aquí dice que paga el 19%, desde el 1 de enero del año 2017 hasta una fecha, no tiene fecha límite, ¿listo? Otras tarifas generales. Entonces miremos a ver qué más, aquí aparece mayor información. Arancel externo común del 15%. Régimen de comercio. Aquí le va a decir qué régimen de comercio es. Aquí le dice que es de libre importación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el producto se puede importar sin ningún inconveniente. Documento soporte. Entonces aquí le dice en la DIAN le dice usted, mire, para poder importar ese tipo de producto usted necesita hacer unos trámites previos. O sea que esta podría ser una importación con licencia previa. Una importación con licencia previa no.
una importación, de libre importación con registro. Y le está diciendo, mire, usted necesita hacer unos trámites adicionales que los expide, por ejemplo, aquí el ICA, ¿sí? Y necesita entonces traer o tener esos documentos para poder importar el producto. ¿Qué necesita? Documentos zoosanitario de importación, que lo emite ¿quién? El ICA. Registro sanitario, que lo emite el INVIMA. ¿Y visto bueno de quién? Del INVIMA. ¿Listo? Descripción de mercancía. ¿Cómo debe describir usted la mercancía? Le dice, la mercancía debe venir descrita de la siguiente manera. Producto, describir el producto. Tipo de grasa, que es esa grasa o esa manteca de cerdo. Estado, ¿cómo viene? Líquida, o es una grasa que viene, no sé, congelada, ¿sí? La conservación que debe tener ese producto, que debe mantenerse bajo 4 grados centígrados al menos, los usos de esa mercancía, para qué sirve, y otras características que usted pueda describir. Entonces, el arancel es interesante porque a usted le permite entender con claridad qué necesita para poder importar ese producto. Y aquí tenemos el arancel también de Legiscomex. A ver, miramos. Arancel y simulador. Arancel electrónico. Y en el arancel de Legiscomex pues es muy similar. Lo que pasa es que el arancel de Legiscomex es un poquito más complejo en cuanto a normatividad, pero es más completo. Realmente este nos da más información, ¿sí? Entonces ese también ustedes lo pueden utilizar. ¿Mm? Por ejemplo, aquí nos acaba de llegar esto, miren. Última norma, decreto número 366 del 2023, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Habría que mirar qué tipo de norma es esa. Entonces, lo importante, lo chévere de Legiscomex es que él sí va actualizando las normas que se van generando en el país. Mire, por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para establecer un desdoblamiento de las subpartidas tal. ¿Sí? Miren. Y aquí nos va a explicar. Desdoblamiento de la subpartida arancelaria tal. La subpartida tal quedará con el código descripción y gravamen arancelario que se indica a continuación. O sea, como que le asignaron otro tipo de mercancías a esta subpartida. Miren. Huevas, debe ser huevos. ¿Huevas vivas? Ah, sí, huevas. Huevas y lechas de pescado. Huevas vivas y fecundadas de trucha. Huevas vivas y fecundadas de tilapia. Las demás. ¿Sí? Y están cobrando 5% de gravamen. Mire, instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología veterinaria, incluidos los de centelografía y demás aparatos electrodomésticos. Aquí nos dicen. Equipos de diálisis peritoneal, bomba de infusión, las demás. El presente decreto tiene vigencia transcurrido 15 días, calendario contados a partir de los siguientes días de su publicación, 16 de marzo. Entra en vigencia 15 días después. Y acabó de salir. Entonces aquí uno dice, bueno, son productos que están ingresando al país y a los cuales pues se les está dando este ingreso, y por eso es que el ministerio saca estas circulares con el fin de que hagan parte pues ya de las posiciones arancelarias que tenemos, y que seguramente se actualiza directamente en Legis o en la DIAN para entender y saber cuáles son los productos y el gravamen arancelario que esos productos deben pagar. ¿Listo? Entonces, digamos que más de aquí. Bueno, entonces miren que eso es lo interesante de este arancel, que él sí nos da información actualizada. ¿Listo? Y aquí pueden hacer exactamente lo mismo. Ustedes colocan aquí la partida arancelaria, coloquemos la misma partida y nos va a traer también información.
Sí, manteca de cerdo, mira acá. Ahí está. Aquí nos dice que es manteca de qué? Manteca de cerdo. Lo que yo les decía, manteca de cerdo, ¿listo? Entonces aquí es un poco más específico, nos da exactamente el nombre. Y si le damos el clic sobre la posición, entonces él aquí nos trae unos tributos, 15%. Aquí nos explica, mire, la presente subpartida tiene un arancel variable del 4% para la quincena 16 al 31 de marzo. ¿Sí? Habría que mirar por qué. ¿Por qué tiene esa variación en ese arancel? Voy a revisar si de pronto está en este decreto, como para entender por qué tiene esa variación. Pero entonces digamos que el arancel básicamente nos permite hacer un análisis más profundo de este tipo de bienes. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, este es más completo, más interesante porque podemos... miremos qué nos dice acá. Centro circular. Sí, porque nos da, digamos que como más información realmente, ¿no? Más información. Aquí, por ejemplo, nos dice IVA, 19%. Bueno, entonces ustedes pueden seguir revisando estos documentos, el arancel de Discomex o el arancel de la DIAN, y allí se van a dar cuenta de esta es la información que realmente nos puede entregar estas plataformas, que ustedes la tienen a la mano, el Discomex lo tienen a la mano ingresando por la base de datos de la universidad, y la DIAN, pues si es de libre acceso, ustedes pueden ingresar desde cualquier equipo, desde cualquier navegador, ¿listo? Bueno, entonces es importante tener clara la posición arancelaria. La posición arancelaria también nos permite determinar cuáles son los permisos que se requieren y nos permite determinar el régimen de importación. Hablábamos del régimen de importación y por qué es importante el régimen de importación, porque resulta que cuando ustedes van a hacer una importación necesitan saber si su producto está encasillado en alguno de estos tres elementos, sobre todo en los primeros dos. ¿Sí? En Colombia existen tres regímenes de importación. El de libre importación, disculpen, el de libre importación, que básicamente se encarga de identificar o importar productos que no requieran mucha tramitología en cuanto a permisos y demás. El 95% de los productos que se importan en Colombia están bajo el régimen de libre importación. ¿Y esto por qué ha sucedido? Por la misma apertura económica. Antes de la apertura de los 90, el 75 o 80% más o menos estaban sobre el régimen de licencia previa, ¿sí? Es decir, necesitaban cumplir con una cantidad de requisitos para poder ser importados. Después de ello, pues cambió un poco la normatividad y ahora solamente el 5% tal vez están sobre licencia de importación o licencia previa. El 95% entran con libre importación. Entonces miremoslos uno a uno. Bueno, libre importación requiere un registro de importación y la licencia previa requiere licencias de importación. El de prohibida importación, como su nombre lo indica, pues obviamente no se puede importar. ¿Listo? Como les digo yo, la libre importación supone una eliminación importante de unos requisitos o condiciones de tipo administrativo que existían con el fin de precisamente facilitar el ingreso de mercancías provenientes del exterior a el territorio aduanero colombiano, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Pues de lo que veíamos anteriormente, de que se ve la necesidad de tener maquinaria, de tener materias primas, insumos y demás para fortalecer la economía colombiana, ¿sí? El régimen de libre importación determina unas mercancías que se encuentran en los artículos 24 y 25 del decreto 925 del 2013 y que se pueden clasificar en estos dos. El régimen de libre importación con registro y el régimen de libre importación sin registro. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos de libre importación con registro, básicamente el artículo 21 del decreto 925 nos dice que el registro de importación es un acto administrativo mediante el cual se otorga autorización para importar un bien. ¿Sí? Una autorización. Usted requiere una autorización de una entidad colombiana, que puede ser el ICA, el INVIMA, ANLA, el Ministerio de Transporte, puede ser el Ministerio de Defensa, Agencia Nacional de Minería,
Bueno, dependiendo el producto que usted quiere importar, pues obviamente está ligado a una entidad del Estado, la cual le va a generar esa autorización. ¿Listo? Entonces, ese registro de importación, como lo venimos diciendo, se otorga mediante una autorización, ¿vale? Y esas solicitudes de libre importación con registro, usted las debe tramitar ante la entidad pues, que pertenezca, como ya les indiqué, y lo debe hacer mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es una plataforma que nos permite realizar este tipo de trámites. Esos trámites lo puede usted realizar de forma independiente como importador o lo puede hacer mediante un intermediario aduanero como una agencia de aduanas, ¿sí? Que son los encargados de también hacer este tipo de trámites. Entonces, existe la libre importación con registro, que requiere autorización, y existe la libre importación sin registro. ¿Cómo sabemos? En el arancel de aduanas nos indica claramente si es con registro o si es sin registro. ¿Listo? Bueno, está el otro que es el régimen de licencia previa. Como su nombre lo indica, la licencia de importación es el acto administrativo mediante el cual se otorga autorización con base en los criterios señalados por el gobierno nacional. De tal manera que para poder importar un producto a Colombia se requiere una autorización de una entidad del Estado. Y esa entidad del Estado es la que le da a usted un acto administrativo, ¿cierto? En donde le indica que se le autoriza la importación de ese producto por un tiempo determinado. Puede ser un mes, 2 meses, 6 meses, puede ser permanente, que es de un año. De tal manera que, dependiendo del producto, pues a usted le van a otorgar esa autorización. ¿Listo? Entonces, esa licencia previa es un poco más compleja en cuanto a que requiere una cantidad más de documentación, permisos y demás que se deben cumplir antes de la importación para poderle generar a usted la importación de su producto o permitirle la autorización de su producto al territorio aduanero nacional. Esa licencia previa, esa autorización, lo tramitamos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Entonces, para el régimen de libre importación, se tramita el registro de importación y para el régimen de licencia previa, se tramita las licencias de importación. Les indico nuevamente, se hacen con la Ventanilla Única de Comercio Exterior, más conocida como BUCE, que es la encargada de hacer esos trámites. O sea, usted lo hace directamente o lo hace su apoderado, que puede ser una agencia de aduanas. ¿Listo? Bueno, otro elemento fundamental, el contrato de compraventa internacional. Cuando usted hace un contrato de compraventa, es decir, usted ya ha determinado el producto que va a importar, ya sabe qué producto va a importar, ya identificó su producto, ya sabe que tiene un mercado potencial, ya sabe que requiere cumplir con ciertas normas, parámetros, ya sabe que debe pagar un arancel, un IVA, ya sabe que está bajo un régimen de importación. Entonces usted ya ha determinado que va a hacer o va a cerrar un negocio con su exportador o con su proveedor en el exterior. De tal manera que usted va a hacer un contrato de compraventa internacional. Y en ese contrato de compraventa internacional usted debe tener claridad de que debe incluir una cantidad de condiciones, una cantidad de cláusulas, de tal manera que no quede eso suelto, sino que toda la información y todo el negocio, las minucias del negocio, pues queden escritas en un documento que se llama contrato de compraventa. A veces creemos que con el solo hecho de tener una factura comercial es suficiente, pero resulta que la factura comercial no nos dice, por ejemplo, elementos como qué pasa en caso de que alguno de los dos falle en la entrega del producto. ¿Sí? Puede ser que mi vendedor me falle en la entrega de mi producto y yo le falle pagando el producto. Entonces, ¿qué pasa si ocurre esa situación? ¿Qué pasa si yo compré tenis y me llegaron zapatos de charol? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pagué $100,000 y la mercancía valía solamente 50,000? Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Los incumplimientos generales que se puedan presentar en cualquier negocio. Ese tipo de situaciones se deben dejar muy bien escritas en un contrato de compraventa internacional. La factura solamente nos permite identificar 5 elementos, ¿sí? ¿Quién vende y quién compra? Los países de origen y los países de destino. Nos permite identificar, en segundo lugar,
el Incoterm que se negoció, si es un FOB, si es un CIF, ¿sí? Nos permite identificar el valor de la mercancía, nos permite identificar la moneda con la cual se está haciendo el negocio y nos permite identificar la descripción de la mercancía, es decir, esa mercancía de qué tipo es, cuántas unidades, dimensiones de embalaje y demás. De tal manera que las demás situaciones pues no se pueden identificar en la factura comercial. En ese sentido es importante entonces que tengamos un contrato de compra-venta, el cual nos va a permitir definir cada una de esas situaciones que les acabo yo de comentar, que tienen que ver con sanciones, multas, ¿cierto? Por ejemplo, temas referentes a el empaque, el embalaje, cómo quiero que me envíen esa mercancía, en qué empaque, en qué embalaje, según la norma que establezca el país importador, ¿sí? Que si de pronto ese producto requiere un permiso de trazabilidad de Estados Unidos, de la Agencia de Fármacos y Alimentos, porque es un producto, por ejemplo, pollo que vamos a importar de Estados Unidos, y requiere una trazabilidad, unas normas sanitarias que debe cumplir, pues entonces hay una entidad en Estados Unidos que debe corroborar que ese producto no está contaminado y que se puede importar, bueno, mejor dicho, se puede exportar y en Colombia se puede importar. Entonces, ¿quién debe hacer ese trámite? Pues obviamente el exportador en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, todas esas situaciones se deben dejar muy bien documentadas y escritas en un contrato de compraventa internacional. Y por supuesto, en ese contrato de compraventa se debe explicitar muy bien, o explicar muy bien, el término de negociación internacional que vamos a utilizar para realizar la importación. Otro elemento fundamental tiene que ver con los términos de negociación. Ustedes ya los vieron en la anterior tarea y se dieron cuenta que son muy importantes porque los términos de negociación nos permiten distinguir los costos, las responsabilidades y los riesgos que asume cada una de las partes. Entonces ustedes pudieron definir allí que si yo, por ejemplo, estoy haciendo un negocio FOB, Free On Board, FOB, pues tengo que asumir ciertas responsabilidades. Entonces, por ejemplo, contratar el transporte que me lleve la mercancía desde mi empresa hasta el puerto o aeropuerto de origen, ¿cierto? Y que tengo que pagar esos seguros, ese transporte, que tengo que pagar los gastos de manipulación de la mercancía y que tengo unos riesgos que tengo que asumir desde el momento en que la mercancía se sube al camión y llega a el puerto o el aeropuerto. En el momento en que la mercancía o va a ser subida al buque o va a ser cargada, bueno, al avión no sería FOB porque FOB solamente aplica para transporte marítimo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que analizar costos, responsabilidades y riesgos que se asumen. ¿Quién asume en FOB de ahí en adelante las responsabilidades y los costos y los riesgos? El importador. ¿Listo? Entonces, los términos de negociación son un lenguaje común que se habla en todo el mundo, que nos permite precisamente identificar esas obligaciones que cada una de las partes debe asumir y los costos en que incurre cada uno. ¿Por qué es importante identificar los costos? Porque cuando usted va a hacer un negocio, usted le envía una cotización, posible comprador, pero le envía una cotización no solamente de lo que vale la mercancía, sino que le envía una cotización identificando cuáles son los costos en que va a incurrir. Es decir, usted le envía una cotización diciendo, mire, la mercancía a usted le cuesta $100,000 FOB o $100,000 CIF. De tal manera que ya su contraparte va a saber que usted se va a encargar de llevar la mercancía hasta el puerto de destino o hasta el puerto de origen. Entonces, por eso la importancia de los Incoterms. ¿Listo? Y el séptimo punto que es muy importante, que es el manejo logístico de la importación. Cuando nosotros hablamos de manejo logístico de la importación nos referimos a la distribución física internacional, que también lo vieron en la tarea anterior. La distribución física internacional, como ustedes lo pudieron ver, básicamente consiste en identificar cuáles son esos momentos o elementos que son importantes para poder llevar un producto desde el país de origen hasta el país de destino. Entonces interviene la logística interna, en donde tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, elementos como los gastos de transporte interno, ¿cierto? Es decir, desde la bodega donde está la mercancía hasta el puerto, aeropuerto o frontera. El transporte internacional, que es pasar la frontera, ir de un país a otro, ya sea vía marítima o vía aérea.
y el transporte en el país de destino, que tiene que ver con pues, la logística en el país, perdón, el país de destino, sí, a donde va a llegar la mercancía. Entonces, país de origen, transporte internacional y país de destino. Son tres elementos o tres eslabones fundamentales en la cadena de distribución física que se deben tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, digamos que así a grandes rasgos, estos son 7 elementos fundamentales del proceso de importación que ustedes deben manejar y que deben conocer. Otro tema importante es el tema de la documentación. La documentación, pues, obviamente depende de cada tipo eh, de cada tipo de proceso que realicemos. Por ejemplo, para una importación normalmente piden siempre la factura comercial. ¿Por qué piden la factura comercial? Porque la factura comercial es la que nos permite determinar el valor en aduana. Y a partir de allí, determinar los aranceles que usted debe pagar. ¿Sí? Que si usted dice que su valor CIF es de $100,000, valor en aduana, pues usted sobre esos $100,000 tendrá que pagar un impuesto, un arancel, y tendrá que pagar un IVA. Entonces, por eso es importante que tengamos claro el tema de los aranceles y de los documentos. La factura comercial es clave para una importación. Si usted no tiene factura comercial, va a tener problemas para poder liquidar sus impuestos. Otro documento importante es el documento de transporte, el contrato de transporte. Si es aéreo, es la guía aérea; si es marítimo, es el conocimiento de embarque; si es terrestre, es la carta de porte. Los tres cumplen la misma función: es el documento de transporte, el contrato de transporte, que estipula desde dónde viene, hacia dónde va y cuánto le cobraron, y la descripción de la mercancía. ¿Listo? Otro documento fundamental también es la lista de empaque, que básicamente describe cómo viene empacada la mercancía, ¿sí? Cuántas unidades vienen, las longitudes y demás. Y si es necesario, los permisos que usted necesita para poder introducir el producto al país, avales, vistos buenos y demás. Entonces, esos documentos son los más importantes para poder hacer, por ejemplo, una declaración de importación. Sin esos documentos difícilmente usted podrá hacer una declaración de importación. Son documentos anexos que hacen parte y necesariamente para poder hacer una declaración de importación. Entonces, ese es el otro elemento fundamental. ¿Listo? Ahora bien, miremos entonces lo que ustedes tienen que hacer aquí, que básicamente es la tarea 2 que tienen que realizar, que tiene que ver, por supuesto, con esta actividad en cuanto a que ustedes deben hacer un blog, ¿sí? Pero recuerden siempre que estas actividades están dispuestas en 2 momentos. Entonces, va de 115 puntos, la actividad inicia el 21 de marzo, como les dije, y finaliza el 17 de abril. Esta actividad tiene 2 momentos: la actividad individual, donde ustedes deben hacer aportes en el foro. Ojo, porque reitero, hay muchos que no hacen aportes en el foro, solamente entregan el trabajo, y obviamente cuando yo voy a calificar y no encuentro el aporte en el foro, pues no le puedo colocar el porcentaje que corresponde al foro porque no veo su participación. Entonces deben participar en el foro. ¿Y cómo participan en el foro? De forma argumentada, enriquecer el debate o la elaboración de la actividad. En este caso, ustedes tendrán que en el foro enriquecer la elaboración del blog, ¿cierto? Obviamente lo que se va a calificar es el blog, pero se necesita que ustedes participen en el foro, ¿sí? De pronto colocando los aportes que van a hacer para subir al blog y demás, ¿verdad? Y colocando el link del blog, de tal manera que yo pueda ir al blog y pueda ir mirando lo que ustedes van haciendo y poderles ir retroalimentando en el mismo foro, ¿sí? Entonces vayan haciéndolo de esa manera. Reitero, el trabajo es colaborativo, no puede ser individual, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta. Primero, la actividad individual: compartir en el foro, trabajar en el foro para ir subiendo su información al blog. Me dejan colgado el enlace en el blog para yo poder también ir verificando, ir corroborando lo que van haciendo. Y la segunda actividad, pues es el blog como tal, que es un documento en una plataforma. La guía dice a qué blog pueden ustedes ingresar, pueden utilizar cualquier otro, no necesariamente el que está allí en la guía, pueden utilizar cualquier otro blog y ir alimentándolo con la información que se va generando en el foro. En ese blog interactivo ustedes deben identificar y analizar las modalidades de importación, ¿sí? Los regímenes de importación también. Digamos que
no está en la guía, pero yo lo voy a sugerir para que se incluya también, de tal manera que ustedes deben indicar eh, como tal para el producto los regímenes. Pero entonces son dos partes para que no nos confundamos. Primero, identificar y analizar las modalidades de importación, ¿sí? Y relacionar todos los documentos necesarios para ejecutar una importación. Puede ser una importación ordinaria, que más que son las que más se realizan en Colombia, ¿no? Importaciones ordinarias. Entonces, en el blog ustedes identifican las modalidades de importación con un ejemplo para que sea más entendible, así como lo hicimos nosotros hace 8 días con la directora del programa, y relacionar los documentos que se requieren para una importación ordinaria. ¿Listo? Y el segundo punto es seleccionar un producto o empresa para simular la importación de ese producto, ¿sí? O de un producto que está importando esa empresa, puede ser de su región que ustedes conozcan. Y allí sí tendrán que ustedes colocar el régimen de importación de ese producto, identificarlo con su posición arancelaria, ¿cierto? Identificar cuáles son las condiciones de acceso de ese producto, que de pronto requiera alguna eh, cumplimiento de alguna norma específica, ¿cierto? Eh, y colocar la documentación que requiere ese producto, así como el régimen de, la modalidad de importación de ese producto. Son 4 pasitos, 5 pasitos nada más. Ustedes deben identificar para la simulación del producto a importar. ¿Listo? Pues básicamente esos serían las tareas o actividades que ustedes deben desarrollar. He estado revisando, algunos ya han estado participando, otros todavía no han empezado. Nos quedan apenas 20 días, de tal manera que es importante que tengan en cuenta esto para empezar a trabajar de forma inmediata y que no les quede esto para última hora. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud que se les pueda despejar en este momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda que podamos despejarla en este momento respecto a las tareas o actividades que deben realizar? Doctor, Jessica, gracias Jessica. una pregunta. Cuando ya voy a hacer la actividad colaborativa, tengo que hacer, o sea, selecciono el producto y tengo que demostrar dentro de esa, como dentro de esa, así como se hizo la vez pasada en Powton, todo el paso a paso de la importación, desde el producto que selecciono Pues tienen que colocar en el blog. hasta la documentación, que hay counter selección. En el blog. Ajá. En O el sea, blog. tiene que ser todo el paso a paso. Sí. En el blog debe estar todo el proceso, sí señora. Pues por ejemplo, usted va a escoger, no sé, herramientas para odontología. Entonces usted dice, bueno, mis productos son herramientas para odontología. Pero entonces mira que son dos temas, ¿no? Porque en el blog ustedes deben identificar primero las modalidades de importación. O sea, en el blog son dos momentos. Identificar modalidades de importación con un ejemplo para cada una y relacionar los documentos que se requieren para una importación. Ese es el primer pasito. Y el segundo pasito en el mismo blog es coger un producto y hacer la simulación de importación de ese producto. En la simulación de importación de ese producto, ¿qué colocan? La posición arancelaria. Las condiciones de acceso al mercado colombiano de ese producto según la posición arancelaria, según lo que ustedes puedan investigar en el Comex o en la DIAN. ¿Sí? Las condiciones de acceso de ese producto al mercado colombiano, identificar el arancel que va a pagar, el IVA que va a pagar, identificar en qué régimen de importación está, identificar en qué modalidad de importación está y los documentos que se requieren para esa importación. Específicamente para ese producto que ustedes escogieron. ¿Listo, Jessica? Listo, doctor, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, inquietud? Bueno, no se me van a ir, por favor. Les agradezco
antes de que se vayan, son tan amables, no se me vayan, por favor. Son tan amables, me van diligenciando esta información. No se me vayan, no se me vayan. Regálenme 5 minuticos más de su tiempo. Este link es el de asistencia, por favor, me lo van diligenciando. Y este link es el de la evaluación del CIPAS. El primero es la asistencia, para tener como la estadística de quienes ingresaron. Y la segunda es la evaluación del CIPAS que estamos realizando. Esto para que por favor no se me vayan sin diligenciar. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud que tengan, por favor? Buenas noches, qué pena es que me aparece como si fuera un link de otro curso. Dice estudio de caso sobre las generalidades de la microeconomía. Ya miramos a ver qué pasó. Aquí dice asistencia, estrategias CIPAS. No, tutor, y aparece otra persona que lo va llenando, Lina Marcela, así. Sí, a mí me parece así que Lina Marcela, pregunta. Dice generalidades de la economía. Sí, Y el otro link dice que el de evaluación creo que dice que necesita permiso. Aquí Sí. estoy viendo el de asistencia y pues lo deja. Joder, mis chicas, que espérenme. Aquí me enviaron, lo que pasa es que me enviaron los editables, ¿sí? O sea, quietos, no lo muevan. No lo muevan, ya les envío. Porque resulta que me enviaron fueron los editables. A ver, copiar. A ver, digamos. Nuevamente, ese es el de asistencia. Ese los acabé de enviar, a ver qué les sale. Pide permiso. Dice que necesita permiso. No, eso no es entonces. Hay un problema con esto que nos acabaron de enviar a nosotros. Qué vaina, no miramos. Entonces espérenme, les voy a enviar. Pero no, que me da la misma. A ver, miramos el otro. Pero este es el segundo, el de evaluación, sí se puede diligenciar. El segundo sí se puede diligenciar. El segundo, por favor, lo revisan. Es que tienen que estar con su cuenta. Si les piden No, tutor, si les pide permiso, tienen que ingresar con el correo de la universidad. O sea, si les dice ahí solicitar permiso, usted lo que hace es ingresar con el correo. En la parte de abajo dice ingresar y le da con el correo de la universidad y le deja ingresar al documento. ¿Sí? No me confirmen esa parte porque... Profe, no, a mí me dice que dice solamente el usuario o la organización del propietario puede ver el formulario. Intenta comunicarte con el propietario del formulario. Profe, a mí me dice lo mismo. Entonces, espérenme, yo les voy a enviar otro link, otro enlace. A ver si por ese lado me deja, porque pues, ahí sí no sé cómo. Permítanme un momento, por favor, ya se los envío. Página principal. A ver, miremos. Miremos esto que les voy a pegar aquí nuevamente. Acá. Revisen ese, por favor, que les acabo de enviar. Y revisen esta evaluación que les deja. Sí, tutor, ese sí. Entonces, por favor, lo de diligencia son tan amables.
Listo. Si mientras que la van diligenciando, por favor, alguna pregunta o inquietud que ustedes tengan, con mucho gusto estoy presto a resolverla. De pronto está aquí la compañera que trabaja en la agencia de aduanas en este momento. Yo la vez pasada tomé el teléfono de ella, pero no sé qué pasó, no lo guardé, creo. ¿Sí está? ¿Qué, profe? Alguna compañera de ustedes que trabaja en una agencia de aduanas. ¿No? No, no está haciendo, ya nos había alzado la mano. Bueno, listo, perfecto. Si no hay más dudas, preguntas e inquietudes, entonces damos por finalizada la sesión de esta noche. Por favor, les recuerdo. Profe, disculpe, ¿cómo es el nombre del CIPAS? Colócale tarea 3, proceso importador. Gracias, tutor. Bueno, entonces los dejo. Que tengan todos muy buena noche. Estamos hablando. Cualquier inquietud que ustedes tengan, ya saben, por favor, me las hacen saber. Ya sea por Teams, ya sea por Skype, ya sea por el correo interno de la plataforma, por el WhatsApp, por donde ustedes deseen, ¿listo? Entonces, si no hay más dudas o preguntas, los dejo. Que tengan todos muy buena noche. Gracias, tutor.